Qué bueno, hermanos, poder encontrarnos. Sí, estamos transitando una situación inédita para todos nosotros, así que para todos es un desafío el ver cómo ayudamos a las personas que están transitando por esta enfermedad. Pero vamos a hacer una oración, ¿sí?, antes de continuar. Señor, estamos en tu presencia y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿y para esto quién es competente? Y él mismo se responde, tú nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Gracias, Señor, por esto, porque tú estás con nosotros y tú nos has de dar el poder en este desafío que tenemos que enfrentar de evangelizar estas almas. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que ustedes saben, ¿sí?, pero que simplemente quería recordarlos y ratificarlos en sus corazones. En primer lugar, la profunda preparación que necesita el consejero en estos tiempos. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que son tiempos inéditos y el consejero debe prepararse profundamente para esta tarea. Quizás uno podría decir, bueno, ya sabemos, siempre que vamos a evangelizar tenemos que prepararnos en forma espiritual y en forma profunda. Pero yo quería decirles que en el caso de ustedes, ¿sí?, y en el caso de cualquiera que haga esta tarea, debe tener esa preparación espiritual, en primer lugar, por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas a las que le vamos a hablar de Cristo. ¿Sí? Digo estado de vulnerabilidad, ¿por qué? Porque están enfermos, con una enfermedad que ha matado muchísimas personas, están solos porque no pueden ser visitados por sus familiares, están rodeados de muerte. ¿Sí? Yo veía en un canal brasilero en estos días atrás una sala de terapia intensiva y allí convergían en las camas personas vivas y personas muertas, personas que estaban siendo atendidos transitando esa enfermedad y personas que iban muriendo y dejaban sus cuerpos allí por un tiempo hasta que los podían venir a sacar y a llevárselos, ¿sí? Una situación muy terrible, pero también están lejos de su familia, no pueden tener contacto con su familia, inclusive si partieran a la eternidad, saben que no podrían tener ese último contacto con los familiares, así que tenemos que prepararnos profundamente porque las personas están en estado de vulnerabilidad. ¿Sí? En segundo lugar, debemos prepararnos profundamente espiritualmente porque nosotros somos los que tenemos que generar esa empatía con estas personas cuando nos comuniquemos. ¿Sí? Hace unos años atrás, Don Fanning nos dio un curso aquí en Andresito y él decía algo que me dejó impactado y marcado y que lo tengo siempre presente. Él decía que la ruptura entre la separación que existe entre el cielo y el pecador la hace Dios a través del Espíritu Santo. Pero la ruptura de la distancia que existe entre el predicador y el pecador la hace el predicador, ¿no? El predicador tiene que tener una preparación profunda y espiritualmente profunda para lograr esa empatía con la persona que aconseje. Pero en tercer lugar, por la importancia que tiene que cuando nosotros le hablemos, quizás sea la única oportunidad que tengamos de hablarle a esa persona, podamos producir un impacto espiritual en su vida, un impacto de salvación en su vida, ¿sí? Hay una situación en la Biblia que vive el rey Ezequías con la ciudad de Jerusalén, viene un rey, Sennacherib, y la situación es sumamente amenazante. Bueno, no le voy a explicar, léalo usted en las Escrituras. Una situación de muerte, ¿no? Quizás, no quiero arriesgarme mucho, pero quizás más difícil que esta situación que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad. Digo porque toda la ciudad estaba amenazada de muerte. Aquí, si bien la enfermedad toca a algunos, no toca, gracias al Señor, a todos, ¿sí? Y quiero mostrarles dos acciones del rey Ezequías. La primera está en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 14. Dice así: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, o sea, las cartas de amenaza que recibían de este rey que iba a atacar Jerusalén. Dice, y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores
y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Sí? Tomó esas cartas amenazadoras que amenazaban la vida de las personas que vivían allí y su misma vida, y las extendió delante de Dios. Así tenemos que estar nosotros, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar delante de Dios, porque tenemos que producir un impacto en las personas. Y otra acción de ese tiempo de Ezequías está en 2 Crónicas capítulo 32 y versículo 6. Le leo ya. Dice así la palabra de Dios. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y escuche cómo dice, y habló al corazón de ellos. ¿Sí? No le habló al oído de las personas, le habló al corazón. Y solo una persona que tiene una profunda preparación espiritual, que ha puesto las cartas delante de Dios, de la necesidad que tiene para llegar al corazón de estas personas, es una persona que puede llegar no solo al oído, sino llegar al corazón. Pero en cuarto lugar, por la importancia, la preparación profunda espiritual es por la importancia de transmutar amor hacia las personas a las cuales vamos a evangelizar, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Bueno, como decíamos, es una verdad que todos sabemos, pero nosotros tenemos que tener un profundo amor por las personas a las que vamos a evangelizar. Quizás en nosotros hay dudas frente a esta tarea, quizás hay hasta miedos que tienen que ver con cómo comunicarnos con las personas. Pero si nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios trasuntar amor, seguramente ese amor llegará al corazón de las personas a las que evangelicemos. Cuando mis hijos eran chicos, si bien es una situación diferente a la que estamos hablando, cuando mis hijos eran chicos, yo iba a su pieza, mientras ellas dormían, ponía mi mano sobre sus cuerpos y le pedía al Señor que ellos pudieran sentir cuánto amor tenía para con ellos. Y yo creo profundamente que mis hijos sentían, ¿sí?, esa relación de profunda intimidad de amor entre ellos y yo. Y usted puede trasuntar ese amor al corazón de las personas a que les evangelice. Pero en segundo lugar, primer lugar, ¿no es cierto?, la importancia de tener una profunda preparación espiritual. En segundo lugar, la importancia de tener un esquema de lo que vamos a hablar con las personas, ¿sí? Eso seguramente con Carlos o con los hermanos que estén de responsables de guiarles, podrán ustedes preparar un esquema en cuanto a cómo llegar con el mensaje del Evangelio a las personas. ¿Por qué digo de tener un esquema? Bueno, porque estas personas están viviendo una situación tan difícil que nosotros tenemos que ser muy prudentes en nuestras palabras, lo que decimos, ¿no es cierto?, porque puede impactar lo que decimos de una manera positiva o de una manera negativa. Nosotros tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo, antes de ir a su padre, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, el hijo pródigo se preparó previamente, preparó su discurso, vamos a decir, con el cual él se iba a acercar a su padre. Y si usted lee después, él se ajustó al discurso que había preparado. No digo que no vamos a tener que improvisar alguna cosa, pero es muy importante que tengamos un esquema y que a ese esquema nos atemos o de alguna manera dejemos que guíe nuestra tarea de consejería. Y por último, ¿sí?, lo tercero que quería decirle, aparte de la preparación profunda en lo espiritual, de tener un esquema para dar el mensaje, lo último que quería decirles es la importancia de impartir esperanza, ¿sí?, de impartir esperanza. Le voy a leer un texto que está en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15,
versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Sí? Dios es un Dios de esperanza, ¿sí? Y lo único que da certeza de esperanza es la palabra de Dios, que es lo que usted le va a compartir a las personas. Quiero decir dos cosas más para terminar. La primera es que cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra esperanza, no es una esperanza incierta. Lo que usted le va a transmitir a la persona es una esperanza cierta. Dios le puede salvar, ¿sí? Y decía, ¿no es cierto?, no es una esperanza incierta. Nosotros usamos la palabra esperanza muchas veces como algo incierto. Supóngase que usted se anotó para que le den una casa, para que el gobierno le dé una casa, vamos a poner este ejemplo, y muchas veces decimos, bueno, quizás reciba la casa. Si Dios permite, recibiré la casa. Hay una falta de certeza, pero la Biblia nos muestra que la esperanza que Dios da es una esperanza absolutamente cierta y usted debe transmitirle a la persona esa certeza, ¿sí? En Romanos capítulo 4 dice, en el versículo 18, refiriéndose a Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, que tuvo esperanza en lo que era imposible tener esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y escuchen cómo dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esperanza cierta. Ahora, para terminar, usted quizás se pregunta, dice, bueno, pero usted no le puede garantizar a la persona que va a vivir o que va a superar, ¿sí?, la enfermedad. ¿Cómo transmitirle esperanza? Bueno, mire, yo le voy a dar una idea, ¿no es cierto? Quizás podemos llegar de esta manera a la vida de la persona. Mire, nosotros estamos orando para que usted supere esta situación, para que, si Dios quiere, usted pueda curarse de esta enfermedad. Pero usted tiene que saber que aun si se cura de esta enfermedad, un día va a partir a la eternidad, ¿sí? No le engañamos, no le decimos se va a curar, pero le decimos que si se cura, aun curándose, un día va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y Dios dice en el libro de Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y usted lo que está haciendo con su trabajo de consejería es prepararlo para la eternidad.